Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy hablaremos de una noticia que ha dejado a todos los fans del mundo del entretenimiento turco sin palabras. Engin Akyürek, conocido por su serenidad y elegancia, sorprendió a todos con una declaración directa hacia Tuba Büyüküstün, Bana olan ak yalan. Estas palabras, tan duras como inesperadas, han abierto una nueva herida en una historia que muchos creían superada. Todo ocurrió durante una entrevista televisiva, donde Engin, visiblemente molesto, fue preguntado sobre su relación pasada con Tuba. Durante unos segundos guardó silencio, pero luego rompió ese silencio con una frase que resonó en todo el país. Fui sincero desde el principio, pero ahora veo que lo nuestro solo existió para las cámaras, dijo con la mirada fija en el presentador. El ambiente en el estudio se volvió tenso, y las redes sociales estallaron en cuestión de minutos. Según testigos del programa, el actor no tenía intención de hablar del tema, pero una pregunta sobre la química en pantalla lo llevó a recordar momentos del pasado. En un intento por controlar sus emociones, Engin agregó, a veces, el amor se confunde con admiración y eso duele más que una mentira. Las palabras no tardaron en llegar a oídos de Tuba, quien, según fuentes cercanas, no se quedó callada. Horas después, Tuba Büyüküstün compartió una historia en su cuenta de redes sociales con un mensaje enigmático: el amor no se mide por palabras dichas en la rabia, sino por los silencios que uno guarda por respeto. Aunque no mencionó directamente a Engin, la publicación fue suficiente para que sus seguidores entendieran de quién hablaba. Los comentarios se multiplicaron, algunos defendieron a Engin, mientras otros apoyaron a Tuba, recordando los años en los que formaban una de las parejas más queridas de la televisión turca. Una fuente del entorno del actor afirmó que Engin se sintió traicionado por algo que ocurrió detrás de las cámaras. No fue una pelea reciente, dijo la fuente. Es algo que viene de lejos, algo que Engin nunca pudo perdonar completamente. Por su parte, personas cercanas a Tuba aseguran que la actriz está cansada de que se reabra una historia que ella considera cerrada. Tuba ha seguido adelante con su vida. Lo que vivieron fue hermoso, pero forma parte del pasado, declaró una amiga suya a un medio local. Sin embargo, lo que realmente encendió el debate fue una frase que Engin pronunció al final de la entrevista: no me arrepiento de haber amado, pero sí de haber creído que el amor era recíproco. Esa confesión fue interpretada por muchos como una manera de cerrar el capítulo con dolor, pero también con cierto orgullo. Los fans, como era de esperar, comenzaron a compartir videos antiguos de la pareja, escenas de sus series y entrevistas pasadas donde la complicidad entre ambos era evidente. Pero la historia no terminó ahí. Al día siguiente, los medios turcos amanecieron llenos de titulares sobre la polémica, y varios programas matutinos dedicaron amplios segmentos a analizar cada palabra, cada gesto y cada mirada de Engin durante aquella entrevista. Los panelistas no tardaron en dividirse, unos lo consideraron valiente por expresar lo que sentía, mientras otros lo acusaron de reabrir una herida innecesaria solo para ganar atención mediática. En medio de esa tormenta, un detalle llamó la atención de todos. Un periodista reveló que antes de la entrevista, Engin había pedido expresamente que no se tocaran temas personales. Sin embargo, el presentador insistió, mencionando que los fans querían saber qué quedó del amor entre él y Tuba. Según testigos del set, fue entonces cuando Engin, ya con la paciencia agotada, soltó aquella frase que encendió todo. Por otro lado, Tuba Büyüküstün no se quedó de brazos cruzados. Esa misma noche fue vista saliendo de su casa en Bebek acompañada de una amiga cercana. Cuando los reporteros le preguntaron si su mensaje en redes estaba dirigido a Engin, ella simplemente sonrió y respondió: cada uno muestra su verdad como puede. Yo prefiero el silencio. Esa frase, corta pero poderosa, se volvió tendencia en cuestión de minutos bajo el hashtag #el silencio de Tuba. Los fans comenzaron una verdadera batalla digital. Algunos publicaron videos recordando la química incomparable entre ambos en la pantalla, acompañados de mensajes como "lo suyo no fue ficción",
mientras otros insistían en que la actriz tenía razón al no responder públicamente. Engin sigue atrapado en el pasado, pero Tuba ya aprendió a vivir sin mirar atrás, escribió una seguidora en Twitter, recibiendo miles de likes. Sin embargo, lo más sorprendente llegó 2 días después, cuando una revista de espectáculos publicó en exclusiva unas supuestas conversaciones filtradas del equipo de producción de la serie que ambos protagonizaron hace años. En esos mensajes, se mencionaba que la relación entre Engin y Tuba había tenido altibajos incluso durante las grabaciones. Se amaban, pero discutían mucho. Había momentos de verdadera pasión y otros de profundo silencio, confesó una persona del equipo bajo anonimato. Estas revelaciones volvieron a poner a la expareja en el centro del huracán mediático. Engin, cansado del acoso, decidió emitir un comunicado a través de su representante: el respeto debe ser lo primero. No quiero hablar más del pasado ni de personas a las que aprecié. Pido a todos que dejen este tema atrás. Pero el daño ya estaba hecho. La polémica había despertado viejos sentimientos, y el público no parecía dispuesto a dejar de hablar de ellos. Mientras tanto, Tuba viajó a París para asistir a un evento benéfico, intentando alejarse del escándalo. Allí, una periodista extranjera le preguntó si aún mantenía contacto con Engin. La actriz, con una sonrisa serena, contestó en francés: «Le passe reste la ou y la partient», en el pasado. Esa respuesta fue suficiente para confirmar que, al menos para ella, no había marcha atrás. Pese a ello, muchos observadores aseguran que entre ambos todavía existe un lazo invisible. Hay heridas que no cierran del todo, comentó un famoso psicólogo de celebridades en un programa de televisión. Cuando una historia de amor se vive bajo los reflectores, deja cicatrices profundas, tanto para los protagonistas como para quienes los admiran. Y aunque Engin Akyurek intente proyectar una imagen de calma, varias fuentes afirman que el actor ha estado más distante de lo habitual, concentrándose únicamente en su nuevo proyecto cinematográfico. Engin se refugia en su trabajo, como siempre lo hizo cuando algo lo afecta, dijo una persona de su círculo cercano. Por ahora, el público sigue dividido entre la nostalgia y la decepción. Algunos esperan una reconciliación, otros creen que esta vez no hay vuelta atrás. Pero una cosa es segura: la historia entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün sigue viva en la memoria de millones de fans, y cada palabra, cada gesto y cada silencio de ambos continúa alimentando una de las historias más comentadas del entretenimiento turco. Al final, como escribió un seguidor en las redes, tal vez no volvamos a verlos juntos, pero siempre serán la pareja que nos hizo creer en el amor, aunque solo haya durado lo que dura una mirada frente a las cámaras. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Creen que Engin hizo bien en hablar o debería haber guardado silencio? Los leo en los comentarios. No olviden suscribirse a nuestro canal, dejar su like y activar la campanita para no perderse las próximas noticias del mundo del entretenimiento turco.